regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Argumentos. Seguimos conversando con Tomás Ucías, analista político, económico e internacional. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de cómo es posible que, bueno, se estén dando estas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Usted nos comentaba información a la que ha tenido acceso, pero uno se pregunta en qué sentido puede ser posible estas negociaciones y que cambie el escenario entre Venezuela y Estados Unidos cuando el presidente Nicolás Maduro tiene por parte de Washington un se busca y, bueno, además han insistido en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Sí, fíjate, Rosa, tú me haces sacar la manga y más cosas que tengo. Yo estuve en Washington en abril del año pasado, recién tomado el presidente Biden la magistratura. Y tuve la información, haciendo mi análisis, que tú lo conoces, que es muy crudo, pero muy claro. El presidente Maduro no sale hasta en el año 24, si acaso. No hay posibilidad de quiebre militar, no hay posibilidad de explosión, no hay información de quiebre militar, no hay información de explosión social. Las sanciones han dañado al pueblo venezolano y Venezuela se está recuperando ligeramente, pero rápidamente, a pesar de las sanciones. Estando en Washington, me dieron una información de esas cosas que vienen en mi trabajo. De buena fuente y que no se pueden revelar. En mi trabajo, que me salen de una buena fuente, por supuesto, de Washington. Alguien que yo le hice el informe con la sinceridad y la crudeza me dijo todo lo contrario, lo que viene a decir la oposición aquí, tradicional, que Maduro está débil, que los militares en cualquier momento son un problema. Tu informe confidencial es totalmente diferente aquí. Y en la noche me comentó, te quiero decir algo, tú sabes que el presidente Biden se quiere reunir indirectamente con el presidente Maduro. Y yo me quedé callado esperando la información. Y él me dijo, te voy a decir más, ya que te veo trabajando muy serio en el tema. Ya empezaron las reuniones. Hubo la primera reunión, estuvo presente el embajador Arias Cárdenas, Jorge Rodríguez y una representación del presidente Biden que no quisiera comentarla. Yo le agradecí la información, pero inmediatamente yo hice mi mapa, Rosa. Empezaron reuniones privadas entre el presidente Biden y Maduro, que no tiene que ver lo que está apareciendo en los medios y que son doble lenguaje de los dos países. Maduro criticando a Estados Unidos una serie de cosas, Estados Unidos criticando a Venezuela. Y por encima de lo que tú acabas de decir, sanciones. Se busca. El tema de Alex Saab. Vamos a decir todo lo demás. Todo lo que todos conocemos. Por encima de eso, digamos, por la vuelta. Hay otras conversaciones y en privado de las que no tendremos mayor información hasta que ellos la publiquen. Esas conversaciones siguieron durante todo el año pasado. De estas informaciones. Iban a venir a finales de año de aquí. Y no vinieron porque todavía no estaban preparadas las condiciones en Washington. Estoy hablando de Washington, porque la posición del presidente Maduro sigue siendo claro. Ustedes no se metan acá y vamos a hablar de lo que usted quiera. Relaciones diplomáticas, vamos a abrirlas ya. Representación, ya. Últimamente le dijo a Story, quédate aquí y limpia las cucarachas al embajador Story, limpia las cucarachas de tu embajada. Quédate unos días, no hay problema ninguno. Acepto que no me quites las sanciones, pero flexibilízala y permíteme manejarme como país en una serie de todo lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, los vuelos Caracas, Estados Unidos, exacto, Miami, que eso está decidido Washington. por la oficina comercial de Estados Unidos por el presidente Biden, y la información es que vienen antes de octubre y vienen con American además, que ha tenido buena relación con el presidente Maduro durante tiempo. ¿Para cuándo? Antes de octubre, esa es la única información que hay. No se sabe más. Las relaciones diplomáticas sí son después de noviembre, porque van a venir después de las elecciones del segundo periodo, como se llama. Y el presidente Maduro siguió diciendo, yo lo que quiero es que me dejen nombrar los embajadores aquí tranquilos, volver a tener la representación de los embajadores, que no se apoye financieramente los grupos radicales de la oposición que ustedes adiestraron, una parte de la política de Estados Unidos con Trump, que ustedes adiestraron en la frontera de Colombia con Venezuela. Y además de eso,
que no sigan impulsando acciones para ir contra mí, para matarme. No me meto en lo... Que además habían políticas que estaban siendo articuladas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Colombia, Iván Duque. Hoy ninguno de ellos está en sus respectivos gobiernos. Ahora hay un cambio también en ese triángulo importante que es Estados Unidos, Colombia, Venezuela. Se acabó el dinero. El presidente Trump se conoce, se tiene información en Washington de que no pudiendo implementar la salida de Maduro del poder, entregó dinero para que fuera utilizado por los grupos de la oposición. No digo quién, ese no es mi papel como analista y en mi informe. Y ese dinero, esos recursos, esas organizaciones, señala el presidente Maduro que fueron utilizadas, y esos recursos, para ir en contra de su vida personalmente, de que ya que no pudieron por la vía de la sublevación militar, de la sublevación social, para mí está clarísimo. En esa gestión estaban todas las cartas sobre la mesa. Entonces ya se acabó las posibilidades de Trump o de un derrocamiento en los últimos días o de una acción militar o una desestabilización con Colombia y con Brasil, que lo utilizó para Trump como aliado, entonces hay que desaparecerlo. Y eso es lo único que él ha pedido, a lo cual Estados Unidos le ha dicho, en mi administración, el presidente Biden, no se ha renovado dinero ninguno para esas acciones. Ni se le ha entregado dinero, como el gobierno del presidente Trump, al líder Leopoldo López. No entro en detalle, porque no hay más detalle en lo que entrar, sino solamente en la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos representado en la Casa Blanca, no está financiando en estos momentos los sectores de la oposición radical en el exterior. Ahora, por ejemplo, esta información... Y eso pone las bases del diálogo. Eso hace que el presidente Maduro se abra con el presidente Biden. Ahora que estamos conversando además del tema de Colombia, Estados Unidos, sí, el presidente del Comité de Exteriores para la Cámara de Representantes habría dicho que espera que Gustavo Petro juegue un papel importante en conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para que él trabaje, además, en unas elecciones aceptables, libres, justas y transparentes, que además es parte del discurso que también ha venido sosteniendo la plataforma unitaria en nuestro país. Sobre este tema vamos a estar conversando al regreso de la pausa, señor Tomás Socias. Invitamos también a nuestra audiencia a que participe, que también nos haga llegar su visión, sus comentarios, sus preguntas a nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter, y tienen mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Seguimos conversando de este tema al regreso de la pausa. No se aparten.